Buenos días, ¿cómo están? Saludos. Voy a pedir si abre la Biblia, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 20, por favor. Capítulo 20, versículo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 6, de donde vamos a tomar esta mañana el mensaje. Seguimos con la serie que se inició hace 2 semanas con el orden de Dios. Y bueno, vamos a leer este pasaje, Segunda de Reyes 20, verso 1 al 6. Mientras aparece en pantalla, se lo voy leyendo. En aquellos días, dice, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Yo voy a hablarles esta mañana de un tema que el Señor puso en mi corazón acerca del orden de Dios, pero que este título es: Dios te dice, ordena tu casa. No está difícil aprendérselo, ¿verdad? Dios te dice, ordena tu casa. Ya Chuy, el pastor, nos ha hablado del orden y el desorden como un inicio de esta serie. Luego, hace 8 días, el pastor Toño Ortiz nos habló del orden de Dios en la familia. Y yo creo que juntos hemos aprendido, ya en muchas ocasiones se nos ha hablado, que Dios fue el diseñador y el autor de los matrimonios, de las casas, de los hogares, las familias, y que cuando las hizo Dios las hizo con un orden perfecto para su funcionamiento y su desarrollo. Este era el punto ideal para que una casa estuviera en orden y estuviera dentro de la perfecta voluntad de Dios. Pero también sabemos, que ya lo hemos escuchado muchas veces y se nos ha enseñado, que cuando entró el pecado, Adán y Eva desobedecieron a Dios, y esto trajo trágicas consecuencias al orden establecido por Dios, al orden de una casa, al orden de una familia. Y aquello que dice la Escritura en Génesis al final del capítulo 1, cuando dice que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, no tardó el hombre por su pecado en llevarlo a un desorden. Aquello que Dios hizo, que era bueno en gran manera, el hombre por su pecado lo desordenó. Y quiero ponerle un ejemplo de este desorden dentro de la casa, dentro del matrimonio, de la familia. Un ejemplo que Jesús mencionó, si va conmigo a Mateo 19, versículo 3, cómo los religiosos pensaban no correctamente. Mateo 19, verso 3 dice, yo se lo voy a leer en una versión diferente, es palabra de Dios para todos. Se me hace un poco más explícito en algunos puntos. Dice: cuando algunos fariseos se acercaron a él, a Jesús, tratando de ponerlo a prueba, le dijeron: ¿está bien que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Y Jesús respondió: seguramente han leído que cuando Dios hizo al mundo, hizo al hombre y a la mujer. Y dijo:
Por esta razón el hombre dejará a su papá y a su mamá y se unirá a su esposa, y los dos serán un solo ser, una sola carne. Como consecuencia, ellos ya no son dos, sino uno solo. Por esto, nadie debe separar lo que Dios ha unido. En Reina Valera dice, por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe, ¿quién? El hombre. Y sigue diciendo en el 7, y ellos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés permitió al hombre divorciarse de su esposa firmando un certificado de divorcio? Jesús les dijo, Moisés escribió ese mandamiento porque ustedes no quisieron aceptar lo que Dios quería. En la Reina Valera dice que Moisés les dio ese certificado por la dureza de su corazón. Jesús termina diciendo, pero en el principio Dios no permitió el divorcio. La voluntad de Dios, el diseño de Dios, no está el divorcio. El divorcio es por causa del corazón del hombre. El divorcio en un matrimonio es por causa de que los hombres no quieren aceptar lo que Dios ha determinado ya en su palabra. Por eso, mis hermanos, hoy en día usted y yo somos testigos que vemos matrimonios, casas, que emocionadamente esa pareja de hombre y mujer se casan, pero unos meses después los vemos separándose como si se tratara de cualquier cosa. Vemos casas fracasadas, frustradas, destrozadas, casas con infidelidad, casas con violencia, casas con problemas emocionales. Y bien dijo Dios que la causa de todo eso es parte de un principio fundamental, que es el Salmo 127, verso 1, que dice ahí en el Salmo 127, 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué significa este principio? Este principio quiere decir que el centro de una casa, el centro más importante de un matrimonio, de un hogar, debe de ser Dios, debe de ser el Señor. Si alguien trabaja sin tener a Dios como este centro importante, es en vano lo que se haga. Y sigue diciendo, si Jehová no guardare la ciudad, en vano, vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Hay muchos matrimonios, aún cristianos, que se casan y se afanan tanto que desde temprano se van a trabajar y llegan muy tarde de trabajar y no tienen tiempo para darle lugar a Dios como el centro de su casa. Y dice aquí la Escritura que por demás está que lo hagas. Por demás está que te afanes y que le des un centro de atención más importante a las cosas materiales que a Dios. Hace tiempo, mis hermanos, yo conocí un caso de un matrimonio joven, ya tiene tiempo, donde el esposo comenzó a consumir drogas y fue de menos a más. La esposa todos los días le decía, ya teniendo una niña y un niño, le decía al esposo que dejara eso, que lo abandonara, que iba a afectar a su vida, iba a afectar al hogar. Y él le decía, es que esto me ayuda para estar mejor. Pasó el tiempo y por causa precisamente de este vicio en su vida, de la droga, perdió su trabajo y no le daban trabajo. Él se sumergió, yo no sé cómo le hacía porque no tenía trabajo, pero conseguía droga. Usted sabe que la droga es muy cara. Y él conseguía como diera lugar. No sé cómo le hacía, pero la esposa tenía que trabajar. Y lo peor de todo, mis hermanos, en medio de esta situación, era el pésimo ejemplo que estaban dándole a sus hijos, a su casa. Este era un hogar, esta era una casa en desorden.
Cuando la Biblia nos enseña y nos dice a usted y a mí, la palabra de Dios nos dice claramente en Hebreos 13:4, la Escritura nos da un mandamiento muy claro para nosotros, para nuestra casa. En Reina Valera dice la Escritura: honroso sea en todos, ¿en cuántos? El matrimonio. Esta palabra, sea honroso, significa sea de gran valor, de gran estima, el matrimonio en todos, sobre todo porque es un mensaje a los cristianos, a nosotros como cristianos. En la Nueva Versión Internacional dice así este texto: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Y bueno, al oír este mandamiento, como que nos deberíamos de hacer la pregunta usted y yo, y decir: ¿qué estamos haciendo con nuestra casa? ¿Cómo estamos manejando nuestra casa? ¿En qué orden tenemos nuestra casa, nuestra vida? ¿Estamos viviendo de tal manera que le damos ese gran valor a nuestro matrimonio, a nuestra casa, a nuestro hogar? Nosotros somos cristianos y somos los responsables ante un mundo cada día más perdido, un mundo que cada día el valor del matrimonio es menor para todos. Y usted y yo somos responsables de mostrar ese gran valor al mundo que se está perdiendo. Por eso hoy yo quiero hablarte este mensaje de parte de Dios. Dios te dice: ordena tu casa. El pasaje que leímos, mis hermanos, al principio nos está contando la historia de la vida de un rey, el rey Ezequías, rey de Israel, quien había enfermado mortalmente. Su enfermedad era mortal, él iba a morir. Pero el asunto es que no nada más tenía el problema de la enfermedad. Ese mismo año, el rey de Asiria, su peor enemigo, había sitiado la ciudad de Jerusalén para tomarla. La situación en que se encontraba este rey Ezequías no era fácil, no era sencilla, era complicada. Y a veces deberíamos de preguntarnos cuántas veces nos encontramos en una situación similar, parecida, que se nos juntan varias cosas al mismo tiempo, que se acumulan cosas. Por ejemplo, yo en mi caso, hace una semana perdí a mi hermano, ¿verdad? Bueno, no lo perdí, él partió con el Señor, se me adelantó, pero murió un hermano, el último que tenía en la carne. En 3 años han muerto 4 hermanos y este era mi último hermano. Ahora nada más me quedan los hermanos en Cristo. Pero a veces se juntan las circunstancias, se juntan las cosas. Y aunque se juntan las cosas, mis hermanos, muchas veces cometemos el error de que nos manejamos en nuestra propia sabiduría, cuando Dios nos ha dicho: no te apoyes en tu propia prudencia, no confíes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. En fin, en medio de aquella situación, Ezequías, Dios le envió a un profeta, al profeta Isaías, para que le diera el aviso. Mire cuál aviso le mandó dar Dios por su profeta. Y le dijo: prepárate, ordena tu casa, porque vas a morir. ¿A cuánto les gustaría que el Señor les avisara? Déjenme decirle una cosa. Quiero decirles algo, Dios ha enviado sus profetas a ustedes como pueblo de Dios. Cada reunión que usted viene,
Dios pone a su profeta para hablarles su palabra a ustedes. Y Dios, mis hermanos, nos ha avisado por los profetas una y otra vez y otra vez: prepárate, ordena tu casa, pon en orden tu casa. Quizás a lo mejor no nos ha dicho Dios: vas a morir, pero déjame decirte una cosa: la muerte puede llegar en cualquier momento. El Señor puede llamarte a cuentas hoy mismo. Pero ¿qué hizo Ezequías? Cuando supo Ezequías que iba a morir, clamó a Dios, se humilló delante de Dios, lloró con un grande lloro, dice la Escritura, ante la presencia de Dios, y le dijo: Señor, tú conoces que he sido íntegro delante de ti, tú conoces que he caminado en tu verdad, tú sabes que he hecho todo lo que a ti te agrada. Era un buen rey. Y bueno, Dios tuvo misericordia de él y le dio 15 años más de vida. Pero déjeme decirle una cosa: cuando Dios le dijo a Ezequías: ordena tu casa, no era porque quizás en el momento él no lo estuviera haciendo. Dios sabía que esto iba a suceder. ¿Cuántos saben que Dios lo sabe todo? Dios sabía que Ezequías iba a clamar a él, y Dios sabía que también él iba a dar la oportunidad 15 años más de vida. El asunto de ordenar su casa, mis hermanos, no estaba en lo atrasado, porque Ezequías era bueno, era un buen rey, era íntegro, era fiel a Dios. Sin embargo, el problema vendría en esos 15 años de oportunidad de más vida. Ahí es donde vendría el problema. Dios sanó a Ezequías, lo libró de esa enfermedad de muerte, como Dios puede librar de enfermedad a muerte a muchos de nosotros que clamamos a Dios. Pero el problema no es que venga la sanidad, el problema es qué vas a hacer después de, o qué haces después de esa sanidad. Porque a muchos Dios los sana de una enfermedad grave y hace un milagro. Hemos oído milagros de Dios sanando cáncer. Pero ¿qué hace esa persona en esa oportunidad de más años de vida? ¿Ordena su casa? Este era el asunto con él. Porque mire, Dios lo sanó a Ezequías. Dios le dio la victoria sobre su enemigo, el rey de Asiria. Le entregó la victoria. Puede imaginarse qué glorioso: me sanó, tenemos victoria. Pero ¿saben dónde estuvo el problema? Que pasando el tiempo, viniendo prosperidad a la vida de Ezequías, a su casa, viniendo éxito a su casa, triunfo a su casa, salvación a su casa, ahí comenzó un desorden en su corazón. ¿Saben por qué? Porque Ezequías se llenó de soberbia, y en lugar de darle la gloria a Dios por todas sus bendiciones, trató de impresionar, trató de apantallar a la gente con lo que tenía, como si todo hubiese venido de su mano. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 12. Dice: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, era rey de Babilonia. Como se enteró que Ezequías había estado enfermo, mandó cartas y un regalo a Ezequías. Y Ezequías recibió a los enviados de Babilonia. Y mire qué hizo Ezequías con su casa. Vamos a ver qué les mostró a estos que vinieron. Y les mostró todos los tesoros del palacio. Les mostró la plata y el oro, las especias, los costosos perfumes, las armas y todo lo que había en la tesorería real. No hubo nada en el reino que Ezequías no lo mostrara o les mostrara a estos hombres. ¿Qué hizo Ezequías? Presumió
toda su prosperidad, alardeó con todos los bienes materiales que habían logrado. Cuando Ezequías les presentó la gloria de Dios, cuando Ezequías les presentó los logros y la prosperidad espiritual que Dios había traído a su casa, ¿cuándo lo hizo? No. Él estaba mostrando una mala actitud. Todo lo hizo por presunción, como diciendo: miren lo que he hecho con mis manos, miren lo que he logrado por nuestras manos. Ahí está la soberbia de Ezequías. Sigue diciendo en el verso 14: entonces el profeta Isaías, los profetas, mis hermanos, ¿cuánto le dan gracias a Dios por los profetas? No todos, ¿verdad? Otra vez, ¿cuánto le dan gracias a Dios por los profetas? Qué bendición que los profetas nos hablen la verdad de Dios, ¿no creen? Porque la verdad de Dios nos corrige y nos ordena. Dice que el profeta Isaías se le acercó a Ezequías y le preguntó: ¿qué te dijeron esos hombres? ¿Qué querían y de dónde venían? Ezequías le contestó: vinieron de Babilonia. Miren, ¿de dónde vinieron? Ponga atención, ¿de dónde vinieron? De Babilonia, un país muy lejano. Isaías le dijo: ¿qué les mostraste de tu palacio, de tu casa? ¿Qué les presumiste? ¿Qué les enseñaste? ¿Qué fue lo que les dijiste? Y Ezequías le contestó: han visto todo. No hay nada que no les haya mostrado. Pero ¿saben qué? Habían visto todo lo material. Pobre hombre de Ezequías, mis hermanos. Le dieron más años de vida, pero no para presumir, no para alardear de las cosas materiales de su casa. Le dieron 15 años más de vida para que ordenara las cosas, para que por medio de su casa mostrase la gloria de Dios a otros que no lo hizo. La misericordia de Dios para su casa, el grande amor que Dios había tenido para su casa. Y mire qué pasó en el verso 16. Entonces Isaías le dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor. Llegará el día en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados reunieron hasta el día de hoy será llevado. ¿A dónde sería llevado? A Babilonia. No quedará nada. Es la decisión del Señor. Te estoy leyendo en otra versión. No podemos, mis hermanos, poner nuestra mirada en las cosas materiales de este mundo. No podemos amar más a este mundo que a nuestro Dios. No podemos. El orden en nuestra casa comienza cuando Dios es lo más importante para ti. Vean el final de Ezequías, que es el mismo final de todos. Cuando llegue el momento de partir, lo vamos a perder todo. Nada quedará cuando usted y yo lleguemos a partir. Usted va a dejar todo. Ni siquiera su mejor calcetín se va a poder llevar. Se lo ponen ahí en la caja, pero al final, pues si lo creman, pues hasta también se lo echan, ¿verdad? Y si no, pues ahí si lo deja ahí enterrado, pues los gusanos se lo van a comer. Va a ser comida para los gusanitos. Termina el verso 18. Los babilonios se llevarán a tus hijos y algunos de ellos se convertirán en eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Se dan cuenta por qué Dios le dijo a Ezequías: ordena tu casa porque vas a morir?
Esta es la razón por la cual Dios, que nos conoce perfectamente bien a cada uno de nosotros, que conoce nuestras vidas, mis hermanos, nos dice a nosotros que nos preparemos y que ordenemos nuestras casas, porque un día el Señor nos va a llamar a cuentas. No dejes que nada cambie tu corazón. No dejes que nada desvíe de hacer la voluntad de Dios. Dale todo el crédito a Dios. Todo viene de parte de Dios. Pero hay dos cosas importantes que quiero que tú y yo aprendamos de esta historia de Ezequías. Dos cosas que nos van a ayudar para poder poner orden en nuestra casa. La primera, la vida es corta y se va. ¿Lo sabías? A veces nunca lo pensamos, siempre lo pensamos cuando estamos en un velorio, cuando estamos en un sepelio, siempre ahí recordamos y Dios nos hace recordar que de verdad esa es la vida. Un día vamos a partir, un día nos vamos a ir. Y yo lo acabo de vivir con mi hermano. Él estaba bien. Lo acababan de operar de una cirugía por unas piedritas que tenía. Salió bien de la cirugía, estaba en recuperación, todo bien. Él venía a esta reunión todos los domingos a las 11. Y de repente un día, mis hermanos, hace una semana, el lunes creo, estaba que le dolía la cabeza, le dolía la cabeza, le dolía la cabeza. Y por la tarde de repente comenzó a convulsionar. Así, en un abrir y cerrar de ojos, le dio un infarto cerebral y fue muerte cerebral. Así. Pero ¿saben una cosa? Yo estaba en paz, porque yo recuerdo que semanas, domingos que él venía y siempre ahí me veía y me decía: hermanito, si el Señor a mí me llamara, yo estoy listo. He ordenado las cosas que debo de ordenar. ¿Tú estás listo? ¿Estás preparado por si el Señor te llama a dar cuentas? La vida es corta, la vida se va. Nadie de nosotros puede detener la vida. Nadie de nosotros puede regresar la vida y el tiempo. Nadie de nosotros puede impedir que llegue el momento de partir y de darle cuentas al Creador. Nadie, mis hermanos. Por eso tenemos que estar preparados. A lo mejor, si esperamos la venida del Señor, pues no sabemos si el Señor regrese. Puede venir por nosotros antes de su venida. Pero me encanta lo que dice un salmista, el Salmo 90:12. El Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñanos a entender que la vida se nos va. ¿Qué tantos años nos quedan a muchos de nosotros? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. No desperdiciemos más nuestro tiempo en cosas que destruyen, que dañan, que perjudican nuestras casas. Busquemos la sabiduría de Dios que está en su palabra. Seamos obedientes a ella. Preparémonos y ordenemos nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia. Usted sabe qué cosas hay que ordenar. Usted sabe qué cosas están en desorden en su vida. Usted sabe en qué cosas no están bien en su vida. Y hay que ordenar, porque no sabes en qué momento Dios te puede hablar. Dios nos dice en su palabra, en Job 14, verso 1 al 5, Él nos dice claramente lo corto de nuestra vida. Dice ahí: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Eso va a pasar un día.
¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie lo puede hacer, solo Dios. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios conoce el día último de nuestra existencia en esta tierra, en este mundo. Dios lo sabe. Dios nos da la oportunidad como se la dio a Ezequías. Mientras tengamos vida, nos da la oportunidad de que tú y yo caminemos ordenando las cosas, preparemos nuestro corazón, no como necios, sino como sabios y entendidos de la perfecta voluntad de Dios. Como dice Efesios 5, versículo 15. Así nos dice la Escritura. Mirad pues con diligencia, es decir, presten atención, observen muy bien y háganlo con prontitud cómo se están conduciendo, cómo están viviendo, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué debemos hacer con el tiempo? Pues aprovéchalo a ordenar. Todo ese desorden que has causado, aprovecha a ordenarlo en tu casa. A lo mejor si tú dices, bueno, yo como Ezequías he sido un buen hombre, una buena mujer, he andado en la verdad de Dios, he sido íntegro, he sido fiel a Dios, y a lo mejor así estás. Pero miren, hermanos, aunque caminemos así, siempre hay algo que ordenar en nosotros. Siempre. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por esta razón, mis hermanos, usted y yo debemos aplicarnos y no echar en saco roto la palabra de Dios, lo que Dios nos está hablando. No lo echemos en saco roto. Pongamos en orden lo que tengamos que poner en orden. No lo dejes para mañana. No lo dejes para después. No lo eches en olvido. Dios te está hablando. Prepara tu vida. Ordena tu casa. Que Dios no te sorprenda. Si tu casa ha sido un desorden, si en tu casa no hay armonía, no hay paz, si en tu casa no hay amor, no hay servicio, no hay amabilidad, no hay honestidad, no hay sinceridad, si tu casa se ha vuelto una zona de guerra donde todos los días están peleando, y esta es la imagen que presentan a sus hijos en su casa, haz lo que hizo Ezequías. Humíllate. Llora con Dios. Hazlo con un gran lloro de tu interior, de tal manera que digas: no quiero seguir haciendo esto, Señor. No quiero seguir viviendo en tal forma. La vida es corta. La vida se nos va. La vida se nos esfuma. Mire, hace unas semanas fui a casar a una pareja, hace algunas semanas, y las dos familias de estas parejas, la mayoría eran inconversos. Después que prediqué el mensaje que uno da en una boda, no faltó un hombre entre una de las familias que empezó a burlarse y a maldecir todo lo que yo había dicho, todo. Pero este hombre nunca se imaginó que el profeta de Dios había hablado la palabra de Dios. Nunca se lo imaginó. Este hombre nunca se dio cuenta que Dios le estaba dando la oportunidad de prepararse, la oportunidad de ordenar su vida y ordenar su casa. Pues este hombre no se cansó de maldecir y hablar.
Pasó una semana y una semana después lo balearon y murió. Qué triste cuando hay la oportunidad de escuchar la voz de Dios y no la sabemos oír. Yo espero que esta mañana tú estés escuchando la voz de Dios hablándote a tu corazón. La vida es corta, la vida se va, puede llegar en cualquier momento cualquiera de nosotros. Imagínense, ¿verdad? Yo digo, Señor, el que sigue, pues no lo sé, nomás queda mi padre, quedo yo. Yo digo, pues está en las manos de Dios, pero mi papel es estar listo, preparado. El tuyo igual. Pero el segundo punto que aprendemos, mis hermanos, en esta enseñanza con Ezequías, es que debemos trabajar en poner orden en nuestra casa. No solamente pensar, si la vida es corta, pues tengo que echarle acción, tengo que trabajar. Y una de estas cosas en las que tenemos que trabajar, pero mucho, mis hermanos, es en entender que el autor de nuestras casas es Dios. ¿Quién es el autor de tu casa? Dios. Él hizo nuestras casas con propósito, nuestros matrimonios, nuestros hogares. No fue al azar, no fue por coincidencia, no. Dios hizo el matrimonio desde un principio con propósito. Dios hizo al matrimonio, a la casa, para que fuésemos un reflejo de su presencia y de su carácter en esta tierra, para que lo representáramos a Dios en este mundo. Y no, mis hermanos, para estar mostrando todos los defectos y las deficiencias que en los hombres hay. Porque eso sucede, ¿verdad? Vemos matrimonios y aún cristianos que en lugar de trabajar los dos para mostrar ese reflejo de la presencia y el carácter de Dios a este mundo, están mostrando sus defectos, solo señalando el defecto de la esposa, el defecto del esposo, los defectos de los hijos, los defectos de los padres, puro señalar. Mire lo que dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, ya el pastor Chuy se ha encargado de enseñarnos cómo esta imagen, una parte de la cual representa, es que Dios nos hizo con una mente para pensar, razonar como Él la tiene. Él nos puso sentimientos, emociones como Él los tiene. Él nos dio una voluntad, un libre albedrío como Dios lo tiene. Esa es una parte de cómo nos hizo. Pero la otra parte de esta imagen es que Dios nos hizo para que nosotros reflejáramos su presencia y su carácter en esta tierra. Esa era la idea de Dios, ese era el plan de Dios, ser sus representantes, y todavía sigue siendo, ¿verdad? Muchos a lo mejor muchos me dirían: pero pastor, usted nos ha dicho que esa imagen de Dios se perdió cuando el hombre falló, desobedeció a Dios. Y es cierto, pero ahora nosotros tenemos a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Y Cristo ha recuperado esta imagen. Cristo ha traído una nueva vida a nosotros, con la cual Él quiere que nosotros sigamos representando a Dios en esta tierra. Y debemos representarlo como una casa que presenta la presencia y el carácter de Dios.
no señalando los defectos como dijimos. Ahora, ¿qué está reflejando tu casa? Te pregunto. ¿Cuál es el reflejo que sale de tu casa? Usted y yo somos responsables ahora en Cristo. Responsables ante el mundo, ante el trabajo donde estamos, los amigos, la iglesia, los vecinos, en la calle. Usted y yo somos responsables de presentar la presencia y el carácter de Dios. Cuando usted sale de aquí y maneja su auto, ¿verdad? Y va ahí en su auto, y cuando se le atraviesa uno así de una manera violenta y usted se quiere enojar, y usted no le va a pitar ni le va a echar las luces, porque ese no sería el reflejo y el carácter de Cristo. Ese sería el reflejo y el carácter suyo, de su carne. No le vaya a pasar lo que le pasó a uno, ¿verdad? Que salió de la iglesia, iba bien bendecido, ¿verdad? Porque salió con la gloria de Dios, agarró su carro y ahí va y se le mete uno, y entonces dice: no, este me las va a pagar, y lo sigue hasta que se le cruza a él, y cuando se le cruza se da cuenta que es otro hermano de la iglesia. Ay, te quería bendecir, hermano, es que no me despedí de ti. No, tengamos esa conciencia, mis hermanos. ¿Cómo vamos a reflejar la presencia de Dios? Lo vamos a hacer por medio de ese orden de Dios. Un orden que se va a ver reflejado de cómo nos tratamos en casa. Un orden que se va a ver reflejado de cómo nos hablamos en casa. Un orden que se va a ver reflejado en la forma en cómo nosotros nos comportamos como personas en nuestra casa y en la calle y en la iglesia, con amabilidad, con un buen trato. A lo mejor tú le has estado hablando a tus vecinos, ¿verdad? ¡Hey, vecino! Cristo le ama, Cristo le ama. Pero luego al día siguiente oye tus gritotes ahí que le estás pegando a tu esposa, y pues ¿cómo que Cristo me ama? Y que no ama, no lo ama a él, ¿o qué? Mire lo que dice la escritura en Mateo 5:14. Mateo capítulo 5, versículo 14. Aquí Dios nos dice que debemos ser ese reflejo. Vosotros sois la luz del mundo. Cuando dice vosotros, se refiere a nosotros, los que seguimos a Cristo, los que somos parte del reino de los cielos, del parte del reino de Dios. Nosotros, dice, somos la luz de este mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y mire lo primero que nos dice: y alumbra. ¿A quién alumbra primero la luz? A todos los que están, ¿en dónde? En casa. Así alumbre primero en tu casa los que están en tu casa. Ahí es donde tu esposo, esposa deben reflejar el carácter, la presencia de Cristo en su casa. Primero en su casa. Debe alumbrar a su casa. De ahí debe partir todo. Su casa. Pero muchas veces no hay ese orden, porque en vez de luz muchos llevan tinieblas. Muchos llevan una conducta y una forma de ser que no es luz. Y cuando dice que usted y yo somos luz, te recuerdo que Juan capítulo 8 versículo 12 dice, no lo busques, yo te lo digo. Ahí dice Jesús: yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la verdadera luz del mundo? Jesús. ¿Qué quiere decir entonces cuando nos dice a nosotros: ustedes son la luz del mundo? La luz es Jesús y Él nos hace luz, pero somos luz porque nosotros debemos reflejar el carácter y la presencia de Cristo en nosotros. Y eso es lo que debe comenzar por tu casa.
Pero sigue diciendo ahí en Mateo 5, verso 16, después de la casa, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No solo en tu casa, sino también a los hombres, en la calle, en tu trabajo, en la escuela, en todas partes. Ahí debe reflejar a ese Jesús que es la luz del mundo, a ese carácter de Jesús que es la luz del mundo. Dice: delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No dice ahí para que oigan. Qué bonito hablas. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo vamos a reflejar entonces esta imagen de Dios que traiga orden a nuestra casa? Te voy a hablar rápidamente de algunos principios. ¿Cómo vamos a reflejar esa luz que es Cristo, su presencia en nosotros? Número 1, el primero, aprendiendo a amarnos como Él nos ha amado en casa. Esto es poner orden. Aprendiendo a amar como Él nos ha amado. Dice Juan 3:16, un texto que tú lo conoces, hablando del amor de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está este versículo que nos muestra con qué clase de amor nos ha amado Dios. Pero también en primera de Juan 4:9 al 11 nos vuelve a repetir cómo nos ha amado Dios. En esto, dice, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros, comenzando por tu casa. Ese es el orden. Amando. No sean varones, no sean como esos hombres, ¿verdad? Una vez me acuerdo cuando estaba ya pastoreando en las Águilas, un hombre que la esposa lo señalaba y le decía: es que mire, pastor, él anda bien coqueto con las mujeres. Y no se crea, pastor, no es cierto, yo me estoy portando bien. Y a los 2 días, que era un viernes en la noche, yo me acuerdo que mi esposa y yo salimos a tomar un café. Y ahí estábamos tomando el café en aquel lugar a donde fuimos, cuando de repente pasa este hombre con una mujer, y me le quedé viendo, y se sentaron por allá. Y entonces le dije a mi esposa: espérame aquí, voy a ir al baño, pero voy a pasar por donde está, que me vea. Entonces ahí voy, ¿no? Caminando, y que me ve. Se quedó así como que de 1000 colores su cara, ¿verdad? Entonces me vio, y luego yo fui al baño, y ahí va detrás de mí al baño. Pastor, no crea que es lo que usted piensa. Es que es una compañera del trabajo y tiene mucha necesidad. La estoy ministrando. ¿Y tú? La estoy ministrando. Miren, hermanos, hay muchos que hacen eso con personas que no son su esposa ni son sus hijos. Esto es desorden. No te enojes. ¿Qué tiene que le dé ray a la compañera del trabajo? ¿Qué tiene que le dé ray? ¿Cómo que qué tiene que le dé ray? Estás casado, no puedes hacer eso. Hazlo cuando vaya tu mujer contigo, y si no, no lo hagas. Hágale gluck. ¿Me hablaban? La Biblia dice a los varones: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es orden en casa.
Eso es orden. Mientras tú, varón, marido de tu esposa, no ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, estás en desorden. Y Cristo va a venir en cualquier momento y te va a pedir cuentas. Por eso te dice: prepárate, ordena tu casa. Escucha al profeta. Usted y yo como maridos tenemos una gran tarea dura para toda la vida. No podemos manejarla a medias. Debemos terminar la tarea, amar a nuestra esposa, dar nuestra vida por nuestros hijos, entregar nuestra vida por nuestros hijos. Los hijos deben dar su vida por sus padres mientras no se casen, y cuando se casen pues tienen que aprender a hacer. Si es que su papá les dio un ejemplo de dar la vida por ellos, o su mamá. Mire, pasó un caso muy triste. A veces hacemos las cosas tan egoístamente. Cristo nos amó sin egoísmos. Sin egoísmos. Lo dio todo por nosotros, todo. Y siendo pecadores, todo lo hizo. Y nosotros debemos aprender a amar de la misma manera, sin egoísmos. A mí me tocó un caso de un hombre ya anciano. Tendría ya como 80 años. Él se congregaba ahí en Casa de Oración Las Águilas. Un día su hijo tuvo necesidad, un hijo casado, él vivía en Toluca. Tuvo necesidad y sabía que el pobre viejito tenía un guardadito ahí en el banco pues para sobrevivir. Entonces le dijo: oye papá, préstame tu dinero y de seguro yo te lo voy a regresar. Es más, duplicado te lo voy a dar. Mira hijo, es lo único que tengo. Ya ves que yo vivo solo, soy viudo, aquí estoy en esta ciudad, tú estás allá. No, de verdad papá, yo te lo voy a regresar. Bueno, el pobre viejito fue y sacó el dinero, se lo envió a su hijo, se lo puso en una cuenta de banco que él tenía. Al año siguiente, había pasado un año y no le regresaba el dinero. Y el pobre hermano ocupaba dinero. Entonces el hijo le habló un día y le dijo: papá, vente de vacaciones acá a Toluca, mira, llega a la casa, aquí te quedas con nosotros unos 15 días y luego te regresas a Guadalajara. Como que lo hizo con plan, con maña, yo no lo sé. Pero el pobre viejito se fue 15 días a la casa de su hijo y le daba vergüenza al Señor decirle a su hijo: oye hijo, ocupo mi dinero, dámelo, ¿verdad? Entonces cuando ya casi se habían terminado los 15 días, un día en la noche le dice a su hijo: oye hijo, pues ocupo mi dinero, la verdad es que necesito hacer unos pagos y comprar unas cosas necesarias. Y que se enoja el hijo. Supuestamente ese hijo era cristiano, supuestamente. Y entonces se enojó que el papá le pidiera el dinero. Y le dice: a ver papá, ven, siéntate aquí en la mesa conmigo, siéntate por favor. Vamos a hacer cuentas. ¿Cuántos días llevas aquí? 15 días. Si hubieras llegado a un hotel aquí en Toluca, el más barato te hubiera costado tanto. A ver, tanto por 15 días te hubiera salido tanto. Y luego las comidas que has comido aquí, si tú hubieras pagado, hubiera sido tanto. Y bueno, todas las cosas que hemos adquirido y te hemos regalado y te hemos regalado, comprado, porque se las estaba ya recordando. Y le dice: mira, saldrías perdiendo, me deberías tu dinero a mí. ¿Saben cómo lo regresó a Guadalajara? Sin un peso. Mis hermanos, ordena tu casa, prepárate, porque el Señor puede llegar en cualquier momento y no podemos vivir así. No podemos ser de esa manera. No podemos actuar de esa manera. Mujeres, sean respetuosas con sus esposos, sean sometidas a ellos, teniendo una conducta amable, no de pleito. Sean ayudas idóneas de ellos, tal como Dios lo diseñó desde un principio. Porque Él dice en Génesis 2:18, Él dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
El hombre solo no puede cumplir el propósito de Dios, el plan de Dios. Se necesita de la mujer, se necesita de la ayuda idónea, se necesitan de los hijos para cumplir el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas. Hagan su labor como debe de ser. Ayuden a sus maridos a que logren cumplir la función que les corresponde. Háganlo. Juntos hagan el plan de Dios. Obedezcan su voluntad. Ámense como Dios les ha amado. Y si no es así, ordena tu casa. 2, ¿cómo reflejar esta imagen de Dios que traiga orden a nuestra casa? Aprendiendo a respetarnos el uno al otro como Cristo nos ha respetado a nosotros. Ha sido tan grande el respeto de Cristo que ni siquiera lo merecíamos, mis hermanos. Dice en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ese es el respeto que Él nos ha dado. Algo que no merecíamos, con toda bendición espiritual. ¿Con cuánta? No hay ni siquiera una maldición en eso. El respeto, entonces, mis hermanos, es una actitud importante dentro de la casa. Con ese respeto bendecimos nosotros. Pero cuando hay falta de respeto, maldecimos. Y debemos cuidar mucho de no faltar al respeto a ningún miembro de la familia. Porque cuántos matrimonios, cuántas casas pierden su respeto. Vemos al esposo faltarle el respeto a la esposa, vemos a la esposa faltarle el respeto. Es que él comenzó, él fue el que inició, pero eso no te da derecho a faltar el respeto. Si él cometió la falta, deja que Dios trate con él. Pero lo que pasa es que no, mis hermanos, no sabemos hacer eso. Siempre obramos en nuestra propia prudencia. ¿Cuántas mujeres no oímos, mis hermanos? Bueno, yo lo sé por mi esposa, que ella va a algunos, por ejemplo, ella va a un lugar donde hace deporte, natación, y va ahí, y amigas que oye que luego están hablando y expresándose de una manera terrible de su marido, y empiezan a hablar, es que este es un bueno para nada, no sabe hacer nada bien. Yo les pregunto, hermanas, ¿cuántas hablan así de su marido? Ay, pastor, si usted estuviera casado con él. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice cómo debes de tratar hasta un inconverso, que es marido inconverso. Dice que lo ganes no con palabras, sino con una buena conducta. Así lo dice la Biblia. Y yo le creo a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios? Jesús dijo esto, mis hermanos: el que me honre, el que me respete delante de los hombres, yo le honraré, le respetaré delante de mi Padre. Pero el que me deshonre delante de los hombres, el que me falte al respeto delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo debemos reflejar esa imagen de Dios para traer orden a nuestra casa? No solo amándonos con el amor con que Dios nos ha amado, no solamente aprendiendo a respetar. Si hay falta de respeto en tu casa, hoy es el día, no mañana. Comienza a ordenar las cosas y prepárate, porque Dios puede llegar en cualquier momento. Otra cosa más, aprendamos a guardarnos en pureza la casa. Primera de Tesalonicenses 4:4 dice: que cada uno de vosotros sepa tener
su propia esposa en santidad y honor. En pureza, en otras palabras. Y miren, hermanos, uno de los graves problemas que enfrentan todos los matrimonios y las casas es la falta de pureza dentro de él. Esos enamorados que se casan, se unen con todo el encanto del mundo, pasa el tiempo y comienzan a abrirle la puerta a la inmundicia, a la suciedad del pecado. Se adultera, se fornica, muchos se meten a la pornografía y lo único que traen es impureza a su casa. Y luego después ahí andan papás o mamás y ahí preocupados porque sus hijos están metidos en pornografía. Cuiden sus hogares, cuiden sus casas, manténganse en orden, con pureza. No abran la puerta, mis hermanos, a la inmundicia de sus casas. No la abran. Hoy en día los peores enemigos es la televisión, los celulares o la computadora. Y ahí está el casado chateando con una mujer, encandilado. Pureza. Y la única manera de guardarnos en pureza es viviendo en la santidad. Y esta santidad es ser obedientes a lo que Dios nos dice en su palabra. José el soñador, mis hermanos, es un ejemplo para nosotros de aquella mujer, esposa de Potifar, que insistía, acuéstate conmigo, y acuéstate conmigo, y acuéstate conmigo. Él no es como los mexicanos que dicen: ¿a quién le dan taco? Que no. No, él supo hacer lo que se debe de hacer como un verdadero cristiano que refleja el carácter de Cristo. Él dijo no y huyó de eso. Ordena tu casa, hermano. ¿Qué más? ¿Cómo debemos reflejar la imagen de Dios que traiga orden a nuestra casa? Aprendiendo a tener una buena comunicación en casa. Qué importante es aprender a tener una buena comunicación. Debemos aprender a saber comunicarnos, ser transparentes, no esconder cosas, no esconder sentimientos, aprender a decirnos las cosas de una manera correcta. Hay mamás que su hija está teniendo unas malas conductas y ahí está la mamá protegiéndola, guardándola del esposo. No hagan eso, hermanas. El esposo es la autoridad, es el que debe dirigir la casa. Deje que el esposo tome decisiones para corregir la vida de su hija y usted ahí protegiéndola. No, es que si le digo la va a correr. Pues si anda en cosas muy indebidas, pues la hija necesita un trato. Pero a veces ahí están cubriendo cosas. No encubra cosas. Manéjese el caminar en la verdad. ¿Usted cree que la verdad nos va a llevar a algo malo? A ver, le pregunto. No los veo convencidos, señal de que no están convencidos. ¿La verdad nos va a llevar a algo malo? Jamás. ¿Cómo nos va a llevar si la verdad es de Dios, la verdad es de Cristo y Él es la verdad? Y Él nos dice claramente que si caminamos en la verdad, miren, hermanos, si hacemos las cosas como Él dice, funcionan. Por eso a veces no funcionan las cosas cuando las manejamos en nuestra propia prudencia. Dice Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. ¿Prontos para qué? Escuchar. La comunicación, la buena comunicación es saber oír. Y nosotros parece que el versículo lo volteamos, ¿verdad? Como que lo volteamos y lo primero que hacemos es enojarnos. Cuando dice tardos, al último te enojas, hasta el último.
Y nosotros no nos enojamos. Y una vez que nos enojamos, híjole, ¿cómo hablamos? ¿Sí o no? No me diga que no. Se suelta la lengua, pero en grande, y no la puedes parar. Y lo que menos hacemos es oír. ¿Cuántas veces nos ha pasado que ni siquiera sabemos escuchar a nuestros hijos? ¿Cuántas veces nos ha sucedido? A mí me ha pasado alguna vez. Recuerdo que en una ocasión, yo tengo una caja de herramientas, me gusta guardar mi herramienta porque me he ido haciendo de poco a poco de herramienta porque me gusta, ¿verdad? Me gusta alguna vez arreglar o desarreglar la casa, pero me gusta echar mano de vez en cuando puedo. Y entonces cuido mi herramienta. Y recuerdo que mi hijo el mayor, cuando tenía 12 años, pues él ya también agarraba herramienta y yo, déjame ayudarte, papá, y que no sé qué. Pero un día yo vine a la caja de herramientas y me faltaba una herramienta, no estaba ahí. Y lo primero que hice fue dirigirme hacia él y decirle: seguro tú agarraste la herramienta. No, papá, yo no fui. ¿Cómo que no? Tú fuiste, tú la agarraste de ahí. Pues ¿quién más? Nadie más la puede agarrar más que tú la agarraste de ahí. No, papá, y hasta lloró esa vez, de tanto que lo juzgué. Y mire, muchas veces cuando juzgamos a los hijos que nos están diciendo la verdad, les hacemos sentir mentirosos. Eso es lo que estamos haciendo. Y no, yo me mantuve, no, él, como a los 2 días, un día en la noche, a la hora de acostarme, abrí el cajón de mi buró a un lado de mi cama, que lo abro. ¿Y qué cree que estaba en el cajón? La herramienta. ¿Y quién la puso ahí? Yo. ¿Saben por qué? Porque no supe oírlo. No supe escucharlo. Esta es una pésima comunicación que causa daño en la casa. Yo aprendí, tuve que hablar con él y pedirle perdón y decirle: hijo, perdóname. Mira cómo te hice sentir mentiroso cuando tú me hablabas la verdad. Discúlpame. Tengo que reconocer mi error y aprender de esto. Me equivoqué. Quiero ordenar las cosas, no quiero que esto continúe a más. O como mi esposa, que aquí está, por ahí anda. Un día me dice mi esposa: oye, mi amor, fíjate que yo tenía trabajo, no podía llevarles. Me dice: fíjate que mis hermanas me dicen que si podemos ir a Chapala, que si yo las puedo llevar manejando. Y yo dije: pues claro, no hay problema, de aquí a Chapala. Ella me enseñó a mí a manejar. Pues dije: de aquí a Chapala no hay problema. Pero le dije: pero no se vayan a otro lado, vayan a Chapala. Bueno, así pasó. Al día siguiente en la mañana, fíjese qué importante es la comunicación y aprender orden cuando no se hacen las cosas correctas. Al día siguiente me fui a trabajar. A las 11 de la mañana me andaban buscando. Mi cuñado me estaba buscando en el trabajo para que fuera rápido a la clínica donde él estaba, aquí por esta calle hacia abajo. Entonces yo vine rápido. Cuando llegué ahí me da el anuncio: oye, ¿dónde anda Lupita y mis hermanas? ¿Dónde andan? Pues fueron a Chapala. Le dije: no, qué Chapala, ni qué Chapala. Acaban de llamar que hubo un accidente en el kilómetro 40 a la carretera a Colima y que hay muertos. Así avisaron. Y yo lo primero que pensé: kilómetro 40, carretera a Colima, para allá no queda Chapala. Y bueno, ahí vamos en el camino, mi cuñado y yo pensando, como habían dicho que había muertos, pues ¿quién murió? Mi esposa, mi hijo que estaba chico, tenía 2 años, ella estaba embarazada de mi segundo hijo, iban mis otras 2 cuñadas, iba mi sobrina que también estaba como de la edad de mi hijo, el mayor. Y dije: pues, ¿y quién murió, verdad? Y cuando usted va a la autopista a Colima, usted sabe que ahí está. Luego estaba, bueno, ya la recorrieron, pero estaba la caseta y ahí estaba el puesto de socorros.
de la cruz, no sé si es la Cruz Verde o la Cruz Roja, no lo sé, no lo recuerdo, pero ahí fue el primer lugar donde llegamos, y cuando llegamos los vi a todos. Ninguno, todos estaban vivos. Dije, qué bendición, ninguno murió. Nos dieron una mala noticia, ¿verdad? Y entonces en eso veo a mi esposa y la abrazo, y no la agarré. Te dije que a Chapala, no a otro lado. No la agarré así, mis hermanos. ¿Cuántas veces tú haces eso? ¿Cuántas veces recuerdas algo cuando la lección se está aprendiendo de una fuerte manera? Yo no tuve que decirle nada, solamente la abracé, ella lloró, abracé a mi hijo que estaba llorando muchísimo, que tenía su rostro todo ensangrentado, y lo abracé, no pasa nada, pero mi esposa aprendió la lección. Qué importante es la comunicación, qué importante es escuchar y no hacer nada que no debas hacer. Mujeres, no hagan nada que su marido les está diciendo que no hagan. De verdad, no lo hagan. Obedezcan lo que Dios dice en su palabra. Amén. Están muy serios, Por último, ya, esto es lo último y nos vamos. ¿Cómo vamos a reflejar la imagen de Dios para traer orden a la casa? Por último, aprendiendo a ser amables entre todos en la casa, como Cristo ha sido amable con nosotros. Amabilidad. Miren, hermanos, es importante saber expresar el amor, saber decir a los miembros de la casa cuán importantes y cuán valiosos son para nuestra vida. Es importante decirle a los hijos cuando están estudiando que nos enorgullecemos, nos gozamos de sus esfuerzos que hacen en el estudio, ¿verdad? Cuando trabajan, nos gozamos de su responsabilidad, de su fidelidad a su trabajo. Hay que decírselos, hay que expresarles las cosas. Pero muchos, mis hermanos, solamente nos basamos y decimos, no, es que mi papá a mí nunca me expresó nada. Pues cambia eso, estás en Cristo. Ordena eso en tu vida. Yo tuve un papá, mis hermanos, que él no fue expresivo. Yo tuve un papá que nada más era palo. Pero nunca era un abrazo, nunca era un beso, nunca era una palabra de ánimo. Y tú no lo podías abrazar. Cuando lo abrazabas, para allá, no soy mujer. Pero ese hombre cambió. Hoy ese hombre se deja abrazar, ese hombre se deja besar. Mi hija, cuando lo abraza, que lo ve y luego llega y lo abraza, abuelito, ¿cómo está, abuelito? Y se pone todo rígido. Suéltese, abuelito, suéltese, aflójese. Pues sí, es cierto, hay que aflojarse, porque realmente quienes no sabemos expresar, a mí me ha costado. Yo he tenido que trabajar en esas áreas de mi vida porque traigo eso arrastrándolo, y he tenido que cambiar ese tipo de cosas. Y mire, todavía hasta la fecha hay cosas que se me pasan y digo, híjole, aquí no estuve bien, tengo que corregir esto y ordenar esto, porque eso es como debe de ser. Mire, le voy a contar algo. He conocido casos de jovencitas de 14 y 15 años, jovencitas, que nunca su papá fue afectivo con ellas, nunca las abrazó, nunca las besó y les expresó su amor, nunca. Sí las amaba, sí se preocupaba por lo material y les daba todo lo material, pero nunca un abrazo, nunca una palabra, una caricia de ternura, una palabra de aliento, de valor, nunca. ¿Y saben cómo terminan ese tipo de jovencitas en su adolescencia? Buscando un joven, un hombre. Hoy en día muchas de esas jovencitas buscan hasta hombres mayores para buscar lo que nunca recibieron en casa de su padre. No lo hagamos. No lo hagamos así. Ordenemos nuestra casa.
Concluyo. La vida es corta. La vida se va. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en la necedad o vas a buscar sabiduría? Debemos trabajar, debemos prepararnos y poner orden a nuestra casa, entendiendo y sabiendo que ahora en Cristo Jesús, usted y yo debemos ser un reflejo de la presencia y el carácter de Cristo a este mundo, un reflejo de su amor, un reflejo de su respeto, un reflejo de su pureza, un reflejo de su comunicación, un reflejo de su amabilidad. ¿Qué vas a hacer? Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Y si tú eres alguien que esta tarde reconoce que necesita traer orden a su casa, si tú eres alguien en esta tarde que ha entendido que la vida se va y se nos ha ido y se irá muy rápido, si tú eres alguien que esta tarde dice: Señor, me faltan muchas cosas que ordenar en mi casa, yo te animo que te pongas de pie en esta tarde y que hagamos lo que hizo el rey Ezequías. Vamos a hacer lo mismo que hizo él. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Cuando supo: ordena tu casa porque vas a morir, ¿qué hizo? Se humilló en la presencia de Dios. Yo creo que si hay algo que podemos hacer tú y yo en esta tarde, es humillarnos ante la presencia de Dios. Levanta tus manos ahí en el lugar donde tú te has puesto de pie. Levanta tus manos a Él y dile al Señor: Señor, quiero pedirte perdón, porque quizás he descuidado esta parte importante en mi vida. Quizás no he considerado cómo la vida se va y no me he preparado ordenando mi casa. Pero esta tarde lo quiero hacer. Esta tarde me humillo delante de tu presencia, me humillo delante de ti y te digo: ayúdame a ordenar mi casa. Quiero ordenar mi casa amando como tú me has amado. He sido egoísta, he sido alguien que ha puesto condiciones, límites. Pero Señor, quiero ordenar esta parte en mi casa. Quiero realmente aprender a amar como tú me has amado a mí. Quiero respetar mi casa, respetar a mis hijos, respetar a mi esposa, respetar a mi esposo, respetar a mis padres. Quiero traer ese orden. Quiero traer ese orden de pureza a la casa. Si alguien, Señor, esta tarde, alguien entre los hombres o mujeres aquí reunidos, hay impureza en sus vidas, hay impureza que han transferido, han llevado a su casa porque están viendo pornografía o porque están haciendo cosas de infidelidad indebidas, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo traiga convicción de arrepentimiento, traiga convicción a su vida de abandonar este pecado y de traer pureza a su casa. Señor, si ha faltado comunicación, una buena comunicación, ayúdame a cambiar esta parte de mi vida. Ayúdame, Señor, a saber escuchar, porque en el saber oír está la buena comunicación. Y por último, Señor, enséñame a expresar el amor que le tengo a mi casa, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Si tuve un pasado difícil, si tuve un pasado frío, seco, con un papá o una mamá que no me supieron enseñar esto, pero te tengo a ti, Cristo. Tú me has enseñado tu amabilidad, tu ternura, tu amor. Me has expresado de una manera tan grande tu amor
que ahora yo pueda hacerlo con mi casa, con mi familia, con mis padres, con mis hermanos. Señor, no quiero que pase el tiempo y que llegue el día que me llames a cuentas y no haya hecho lo que tú me pediste. No quiero terminar como Ezequías lo hizo. No quiero terminar con una palabra profética como se la diste a Ezequías. Yo cubro mi casa y lo quiero hacer con la obediencia a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano.